Durante siglos, los vikingos han sido recordados como guerreros feroces, navegantes legendarios y exploradores capaces de llegar a los confines del mundo conocido. Pero detrás del mito, existió una vida real, dura, fría, peligrosa, pero también llena de tradiciones, rituales y un sentido de comunidad muy fuerte. Hoy vamos a viajar al pasado, para entender cómo era realmente vivir como un vikingo. Desde cómo dormían, qué comían, cómo luchaban, hasta cómo era su visión de la muerte. Prepárate. Esto no es la versión de Hollywood, esto es la vida vikinga tal cual era. La gran mayoría de los vikingos no se pasaban el día atacando aldeas. De hecho, su vida era bastante más parecida a la de un granjero o un artesano. Vivían en pequeños asentamientos formados por casas de madera y paja llamadas lengues. Eran casas largas y comunales donde podían dormir hasta 20 personas juntas, compartiendo el calor de un fuego central que ardía día y noche. La jornada comenzaba mucho antes del amanecer. Los hombres salían a trabajar la tierra, a cazar en los bosques cercanos, a construir barcos o a entrenar sus habilidades de combate. Mientras tanto, las mujeres eran las verdaderas jefas del hogar. Administraban las cosechas, tejían la ropa para protegerse del frío, cuidaban a los niños y, en muchos casos, tomaban decisiones tan importantes como las de los hombres. La vida era increíblemente dura, pero estaba muy organizada, y cada miembro de la comunidad tenía un rol vital para la supervivencia del grupo. Ser un niño en la era vikinga no era nada fácil. Olvídate de los juegos tranquilos y las comodidades. Desde muy pequeños, los niños aprendían a sobrevivir al frío extremo, a manejar herramientas y a defenderse. Era una educación práctica y brutal. Los niños jugaban con pequeños escudos y espadas de madera, imitando a los guerreros de la aldea y soñando con las grandes aventuras y saqueos de los que oían hablar en las historias. Las niñas, por su parte, aprendían las tareas del hogar, como tejer o preparar alimentos, pero esto no significaba que estuvieran limitadas. Si una niña mostraba interés y habilidad, también podía entrenar para luchar. La infancia terminaba muy pronto. Alrededor de los 12 o 13 años, ya se les consideraba prácticamente adultos, listos para asumir sus responsabilidades. En la cultura vikinga, la independencia y la autosuficiencia no eran un objetivo, eran una necesidad que llegaba muy temprano. ¿Y qué comían? La dieta vikinga era sorprendentemente variada. Mucho más de lo que podríamos imaginar. Su alimentación se basaba en lo que la tierra y el mar les ofrecían. Comían pan de cebada, quesos curados, mucho pescado, sobre todo arenque salado y seco, y carne de ciervo, jabalí o incluso oso. Y para beber, por supuesto, estaba la famosa hydromiel, una bebida alcohólica dulce y potente hecha a base de miel fermentada, que era central en sus celebraciones. Pero el principal problema no era la falta de comida, sino el clima. Los inviernos escandinavos eran tan largos y crudos que la capacidad de almacenar alimentos para los meses oscuros era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Un mal año de cosecha o una pesca escasa podían significar la ruina para toda una comunidad. Contrario a la creencia popular, los vikingos no andaban todo el día peleando. La guerra era una actividad estacional, a menudo reservada para los meses más cálidos. Pero eso sí, todos sabían combatir. Era una habilidad esencial para la supervivencia, y su arma principal no era la espada, que era cara y un símbolo de estatus. El arma del vikingo común era el hacha. Pesada, brutal y versátil, podía usarse tanto para cortar leña como para partir un escudo o romper huesos en el campo de batalla. Cuando salían a la guerra, no eran una horda descontrolada. Luchaban en formaciones cerradas y coordinadas, como el famoso muro de escudos, donde su fuerza residía en la disciplina y el trabajo en equipo, no solo en el salvajismo individual. Y claro, existían los berserkers, esos guerreros legendarios que supuestamente entraban en un trance animal y luchaban con una furia imparable. Eran una minoría temida, pero su reputación era tan aterradora que a menudo bastaba para sembrar el pánico en las filas enemigas. Incluso hoy, su nombre inspira terror, pero nada de esto hubiera sido posible sin su mayor proeza tecnológica, el barco. El drakkar vikingo
Era la máquina más avanzada de su época. Era una obra maestra de la ingeniería naval. Ligero, rápido y con un diseño increíblemente flexible, era capaz de navegar tanto en los mares abiertos y tormentosos del Atlántico Norte como de adentrarse en ríos estrechos para atacar por sorpresa tierra adentro. Gracias a estos barcos, pudieron llegar a Inglaterra, Francia, las costas de España, el norte de África, remontar los ríos de Rusia e incluso alcanzar América. 500 años antes que Cristóbal Colón sin sus barcos, los vikingos no habrían pasado de ser un pueblo más del norte de Europa. Con sus barcos, se convirtieron en leyenda y cambiaron el mapa del mundo para siempre. Los vikingos tenían una visión del mundo fascinante y compleja. Creían en un universo compuesto por 9 mundos diferentes, todos conectados por Yggdrasil, el gran árbol de la vida. Su panteón de dioses estaba muy presente en su día a día. Odín, el padre de todos, dios de la sabiduría y la guerra. Thor, el protector de la humanidad con su martillo MJ, Lenir, Freyja, diosa del amor y la fertilidad, y el astuto y caótico Loki. Pero quizás lo más importante era su visión de la muerte. Para un vikingo, morir en batalla no era el fin, era un honor. Creían que un guerrero que caía con valentía, con el arma en la mano, podía ser elegido por las valquirias para ir al Valhalla, el gran salón de los caídos en Asgard. Allí, festejaría y entrenaría junto a los dioses, preparándose para el Ragnar, la batalla final. Para ellos, morir con miedo o de vejez en una cama era un destino mucho peor que morir con una espada en el corazón. Y es que los vikingos no solo eran guerreros, también eran comerciantes brillantes y exploradores natos. Sus incursiones no siempre eran para saquear. Muchas veces, lo que buscaban era establecer rutas comerciales. Llevaban productos del norte como lana, pieles, hierro y ámbar, y los intercambiaban por bienes de lujo de tierras lejanas, seda de Constantinopla, especias de Oriente, armas de acero franco y monedas de plata del mundo árabe. En sus viajes no solo comerciaron, sino que también fundaron ciudades que hoy siguen existiendo, como Dublín en Irlanda o Kiev en Ucrania. Crearon una red comercial que conectaba el norte de Europa con el Mediterráneo y eran mucho más que simples saqueadores. Eran los empresarios y globalizadores del siglo IX. Entonces, ¿cómo terminó la era vikinga? Curiosamente, no fueron derrotados en una gran batalla. Simplemente, se transformaron. Con el paso de los siglos, los reinos vikingos comenzaron a centralizarse y a adoptar costumbres europeas. Lentamente, abandonaron sus viejas creencias y se convirtieron al cristianismo. Se mezclaron con los pueblos que habían conquistado o con los que comerciaban. Y poco a poco, su cultura tradicional se fue disolviendo en las nuevas naciones que ayudaron a formar. La era de los ataques y la exploración llegó a su fin, pero su legado permanece. El idioma inglés está lleno de palabras de origen nórdico, sus símbolos y mitos siguen fascinándonos, y su influencia genética e histórica sigue viva en toda Europa, más de 1000 años después. Así era vivir como un vikingo una vida de trabajo duro, valentía inquebrantable, viajes arriesgados y una conexión profunda con la naturaleza y los dioses. Una existencia forjada por el hielo y el acero. Si querés que exploremos otro pueblo antiguo, otra cultura fascinante o algún misterio histórico que te intrigue, déjalo en los comentarios. Y no te olvides de darle a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias increíbles del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje.